Estamos en buenas manos, estamos en la tarde de la brújula y tenemos en línea, y es un gusto saludar a Gonzalo Semilla, economista del CREEVA, a propósito de, bueno, la información, el nuevo informe de la entidad sobre la canasta básica en Bahía Blanca, que arroja algunos datos, bueno, contundentes, ¿no? Una familia bahiense de 4 integrantes, 2 adultos, 2 menores, necesitó en octubre más de 150.000 pesos para no caer en la pobreza, según este estudio del CREEVA. Y bueno, queremos iniciar el programa charlando de este tema. Gonzalo, soy Diego Vita desde La Brújula, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo te va? Un gusto conversar con ustedes. Bueno, igualmente, gracias por este rato. Bueno, digo bien, han actualizado el índice y los números que salieron en octubre señalan esa cifra, 154.000 pesos. A veces es distante, parece abstracto, es hasta frío simplemente utilizar la matemática para describir estas cosas, pero bueno, de ahí nos va llevando, uno entiende en la charla, hacia otros lugares que seguramente serán interesantes de conversar, Gonzalo. Sí, seguramente, estoy de acuerdo con vos. Uno, lo que publican los informes son números duros, números abstractos, y en este caso, como en lo que últimamente estamos analizando y publicando, no son números bonitos, por decirlo de alguna manera, son antipáticos, porque lo que primero observamos en este informe de canastas básicas de consumo es lo que necesita una familia de 4 integrantes para estar por encima de la línea de pobreza. Esos 154.000 pesos significa eso, es qué ingresos debe tener una familia de padre, madre y 2 hijos pequeños para no ser pobre. No estamos hablando de nada extraordinario. Claro, correcto. Es poder alimentarse y pagar o afrontar algunos servicios. Servicios que tampoco, digamos, como decía, si vos querés una actividad extraescolar, si querés un club, si no lo estamos considerando, e incluso en este indicador no se tiene en cuenta, porque así está elaborado metodológicamente, no se considera el alquiler. Es decir, una familia claro, correcto, debiera contemplar estos 154.000 pesos más un alquiler. Correcto. Entonces, y en el alquiler, bueno, depende del alquiler, la ubicación geográfica, los tamaños, los metros cuadrados, etcétera. Por eso nosotros metodológicamente nos consideramos. Y son 154.000 pesos, es mucho. Es un número. Y sobre todo, si bien hubo un aumento del 5,7% en octubre, a nosotros la inflación nos dio 6,7% en el mismo mes, es decir, este indicador está por debajo de la inflación. Cuando nosotros miramos la variación acumulada, es decir, todo lo que está pasando desde enero hasta ahora, nos está dando 83%, son 10 puntos más que la inflación. Claro, bueno, a eso quería llegar, porque está claro, y siempre se menciona que la inflación castiga más en los sectores de menores recursos que no tienen capacidad de ahorro y que fundamentalmente, bueno, todo lo que gastan se limita, por lo general, a esto que estamos hablando, ¿no? Cuestiones de primera necesidad, alimentarse, vivir. Entonces, la canasta, el índice de la canasta aumenta a un ritmo aún superior a la inflación. ¿Eso me estás diciendo? Es correcto, funciona así. Nosotros padecemos inflación con altos índices, como lo estamos viendo, y generalmente impacta en los más vulnerables. Es decir, esa es la regla. Tenemos inflación, impacta en los más vulnerables. La cuestión es cuando tenemos tanta inflación, tanto nivel de inflación como el que tenemos, yo digo hace ratos en las entrevistas que mantengo con todos ustedes, los colegas de ustedes y con ustedes, es hace rato que esta inflación de casi 90, porque fíjate que estamos teniendo un 70%, 80% de inflación desde el año pasado a este. Claro. La gran cuestión es, ¿llegamos a 100 o no? Claro. Entonces esto ya impacta a la clase media. Que quería ir es, la clase vulnerable ni hablar. Y la clase media también, porque estoy seguro que hasta nosotros mismos estamos haciendo selección y elecciones todos los días cuando uno va al supermercado, o si vas a comprar un zapato, una zapatilla, decís, espero, porque realmente ¿pago la zapatilla o pago un alquiler? Estamos hablando de cosas muy parecidas. Sí, y ni hablar, y a eso quería llevar la charla, lo que uno pueda llegar a traer de arrastre tarjeteando y con deudas tomadas, digo, tarjeta de crédito o lo que fuere, ¿no? Esto cómo influye y cómo se analiza y en qué lugar se lo pone en este tipo de estudios. Sí, a ver, si uno tiene deuda tomada, sobre todo en general,
el efectivo no alcanza. Tal cual. Esto ya lo sabemos, el efectivo no alcanza, a mucha gente de Bahía Blanca no le alcanza, no es suficiente. Eso significa que un trabajo no le alcanza, no es nuevo lo que digo. Uno tiene que buscar obligatoriamente, no porque le encanta trabajar todo el día fuera de casa, sino obligatoriamente tiene que encontrar otra fuente laboral, hasta incluso el matrimonio lo tiene que hacer. Hoy vemos, es muy común el matrimonio saliendo a trabajar. Sí, sí. Y hasta a veces tampoco alcanza. Entonces, ¿cómo se financia las compras? Con una de las opciones son tarjetas de crédito. Si las tarjetas de crédito, vos, tu deuda de tarjeta de crédito, a su vez la financiás con tu propio banco, las tasas de interés son altísimas. Sí. Estamos hablando más del 100% en el año de tasa de interés cuando uno tiene deuda con el propio banco. Eso básicamente cuando uno paga el mínimo, para que la gente entienda. Cuando uno tiene una deuda de 5 cuotas de 5.000 pesos por mes, vos podés pagar el mínimo. El mínimo, hagamos un ejemplo, 1.000 pesos. Sí. Pagaste 1.000, pero te quedaron 4.000. Al mes siguiente tenés los 5.000 más los 4.000, 9.000, y pagás un mínimo sobre los 9.000, quizás 3.000. Correcto. Y eso significa que tu deuda contra el banco se va aumentando muy rápido. Cuando querés acordar, es prácticamente decir, no, ¿cómo hago para poder afrontar esto? Entonces uno siempre recomienda, en momentos de alta inflación, como estamos transitando, pagar la totalidad que corresponde. Si tenías 5.000 pesos, pagá los 5.000. Sí, sí, no seguir arrastrando deuda y convertir eso en una bola de nieve, ¿no? Tal cual. Claro, entonces hay que estar como muy fino en ese financiamiento, porque yo decís, bueno, ¿cómo hago para pagar 5.000? Porque no es el único consumo que yo hice. Fue supermercado, fue una ropa, fue un arreglo de un auto, un electrodoméstico, y son varias cuotas que van entrando y van saliendo. Bueno, hay que estar muy fino en ese sentido, para no tener grandes problemas, digamos, en estos contextos tan complejos. Sí, ¿Qué perspectivas aparecen, Gonzalo? Ustedes que son especialistas, que están en el día a día, que trabajan de esto definitivamente y que lo hacen con profundidad. ¿Qué se mira más allá del horizonte? ¿Qué se mira a 2, 3, 4 meses? ¿En qué momento parecería indicar algo de lo macro que ustedes puedan observar que comience el descenso, que comience a aterrizar, a amesetarse de alguna manera este índice de inflación? ¿Cómo lo ven? Bueno, sí, nosotros miramos varios indicadores a nivel nacional también, porque vemos comportamiento de las exportaciones, importaciones, reservas, si vienen cumpliendo o no los compromisos con el Fondo Monetario. No, vemos grandes indicadores macro, vemos también lo que es la deuda que se está generando en el propio sistema financiero argentino a través de las LEVAC, por decirlo de una manera, base monetaria, y también vemos las expectativas. Las expectativas es nada más y nada menos lo que uno espera que va a ocurrir en el futuro próximo. Y vos cambias tus expectativas en función de hoy, qué te están diciendo. Sí. Y las expectativas de tiempo, no de ahora, sino hace muchos años, que no son las mejores. Cuando no tenés buenas expectativas, una de las cosas que se resiente es la inversión. Si yo no tengo buena expectativa, no hay buen clima de negocio, yo no voy a invertir en un contexto tan complejo como Argentina. Entonces también miramos cuál es la inversión respecto al Producto Bruto. Son grandes indicadores. De todas formas, para bajar un proceso inflacionario como el nuestro, siempre repito, es un proceso, no es tan sencillo descender una inflación del 100%. Claro. Para este año se había aprobado, aunque no se aprobó el presupuesto 2022, pero la meta de tener un casi 40% de inflación. Se proyectaba menos de la mitad. Cerrando. Claro. Sí. Claro, estamos cerrando prácticamente en un 95, podría ser en Bahía, yo estimo 93, 95, 96%. A nivel nación están un poquito más altos. No necesariamente debemos estar iguales, porque medimos cosas distintas, y uno es para Bahía y otro es para Nación. Sí. Pero son indicadores muy altos. Lo que se pronostica el año que viene, desde el punto de vista del gobierno, es 60%, y el mercado, que es esto, ¿no? Las expectativas del mercado, pronostica un número igual al que va a terminar este año. Bueno, y entonces ahí está la puja, y ahí hay una pulseada también dando vuelta, porque hay mucho de la profecía autocumplida por un lado cuando se habla de estas cuestiones, y también de que de alguna manera hay que bajar la espuma. ¿Vos qué análisis hacés de ese 60% que colocó el gobierno como índice proyectado para el año que viene? ¿Es posible bajar del 90 al 60? Son 30 puntos que hay que bajar. Yo creo que no es imposible. Siempre hay un grado de optimismo.
uno debiera hacer optimismo, pero lo que pasa es que con el optimismo no vivimos. Nosotros vivimos con cosas concretas. Entonces, ¿qué debiera hacer el gobierno para poder llegar a este nivel? Está claro que últimos 2 meses del año no logramos bajar del 6%, de quebrar la barrera del 6% mensual de inflación. Es más, hemos estado en el 7, en el 6. Un año atrás estábamos, yo tengo los datos, sí. Un año atrás estábamos en el 3% mensual. Claro. Y ahora estamos el promedio era el 3%, 3,3% mensual sobre el año pasado. Ya estamos en promedio de 6,3, 6,5 promedio mensual. Estamos duplicando, por decirlo, está 3 puntos por encima. Debiéramos estar ya corrigiendo eso para empezar a estar por debajo, quebrar el 6, estar por debajo del 5% mensual, que diga las expectativas se empiecen a calmar. Pero bueno, justo cuando termina el año, cuando diciembre es un mes estacional. Sí. ¿Qué significa eso? Hay aguinaldo, tenemos un fin de semana largo, están las fiestas, están los famosos puesta en punto de los automóviles para viajar, hay gastos diferentes, entonces generalmente diciembre suele ser un mes calentito. Mes calentito en el sentido de una inflación alta. Sí, correcto. Entonces, ¿es posible? Bueno, tenés distintos puntos de vista, planes de estabilización, algún shock, algo repentino que el gobierno hoy no está dispuesto a hacerlo. Muchos esperan una gran devaluación. Bueno, hay que devaluar. El gobierno se resiste a hacerlo porque si lo hiciera, entiendo yo, tendríamos una inflación de 2 dígitos en el mes y quizás multiplicaríamos los millones de pobres, la cantidad de pobres. Porque una devaluación grande del 30, 40, 50% para corregir el tipo de cambio, ya lo vivimos, se traslada rápidamente y fuertemente al precio. Tal cual. ¿Y a cuántos dejás afuera del sistema en un cimbronazo de esos, no? Está claro. Ese es el tema. Yo creo que el gobierno se resiste a eso y está tratando de, salvaguardar a través de otras medidas paliativas que a veces funcionan, a veces no. El mercado no tiene tiempo ni tiene ganas de seguir transitando este escenario. Entonces, realmente es complicado para cualquiera. Ha sido un gusto escucharte, enriquecedor realmente, que los que saben lo compartan con el resto, con nosotros, con nuestra audiencia. Así que muy agradecidos por este rato, Gonzalo, muy amable. Por favor, un abrazo grande y hasta la próxima. Gonzalo Semilla, economista del CREEVA, a propósito de un nuevo informe de la canasta básica total aquí en Bahía Blanca, publicada por el organismo, y que señala que una familia bahiense tipo de 4 integrantes necesitó en octubre más de 154.000 pesos para no caer en la pobreza.